El mal llamado profesor Rayo nos amenaza con que va a hacer un largo, un complejo, un sexudo curso de marxismo, más bien de antimarxismo, en el cual nos va a explicar el pensamiento de Marx y luego lo va a criticar y nos va a demostrar todos los errores de la supuesta ciencia marxista. Pero tiene un problema muy grave para hacer este curso, es que no se puede criticar lo que se desconoce. El pobrecillo se desespera, intenta entender el marxismo, lleva años intentándolo, pero es que piensa que es algo complejo, que es algo crítico, que no hay forma, tiene un cacao mental marxista de la leche y dice que es que él tiene su propia visión de Marx, visión de Marx que solo tiene él, porque hay antimarxistas que sí que entienden el marxismo y lo critican, eso es cierto, eso tenemos que admitirlo. El problema es que él, en ese bodrio inmundo que ha escrito llamado Antimarx, de 2000 páginas, las 1000 primeras son informarnos de su visión personal de Marx, que solo la tiene él, que no la tiene ningún otro antimarxista. Yo diría que no la tiene nadie porque es incomprensible, está mal escrito, es un desastre. Y la segunda parte, los otros 1000, es explicarnos por qué su Marx de ilusión y fantasía está totalmente equivocado, si es que ha explicado o ha dicho algo, porque yo creo que es que su Marx en el fondo no existe porque es que es una relación tan mala, es una cosa tan compleja que yo creo que ni siquiera existe eso que llama su propia visión de Marx. En todo caso, solo podrá engañar a quien se quiere dejar engañar por él. Y vamos a demostrar que no tiene ni puta idea de marxismo, con los 2 primeros minutos del primer capítulo de la introducción a su curso de antimarxismo. En estos menos de 2 minutos, porque si le quitamos la entradilla con la musiquilla son menos de 2 minutos, ya la caga demostrando que no tiene ni puta idea de marxismo, que es incapaz de entender el marxismo. Y evidentemente no se puede criticar lo que se desconoce. Por eso lo que critica es su propia visión, su visión personal, esa visión que solo tiene él del marxismo. Ningún otro antimarxista tiene esa extraña visión que él tiene y ese Marx que se ha inventado. Y no es que no sepa nada de marxismo, es que yo estoy seguro que es incapaz de entenderlo. O sea, lleva años intentando entenderlo y se desespera. Esto es una cosa crítica, es una cosa complejísima, es una cosa muy difícil. Pero es que lo que naturaleza no da, Salamanca no presta. Y su absoluta incapacidad intelectual, por ejemplo, para entender las cosas de forma dialéctica, hace que sea absolutamente incapaz de entender a Marx. Intenta traducir a Marx al economicismo, intenta traducir a Marx a la metafísica para poder entenderlo y no es capaz de entender nada. Y así en estos 2 primeros minutos, en apenas 2 primeros minutos de la introducción a su curso de anti-Marx, por la boca muere el pez. Y nos va a demostrar que no tiene ni idea de marxismo por varias causas. La primera, mete la pata porque por la boca muere el pez y nos demuestra que no se ha leído el Anti-Düring. En su ignorancia nos demuestra a aquel que se lo ha leído o a aquel que tiene alguna idea de lo que es el Anti-Düring, enseguida dice, este tío no se ha leído ni la parte económica, no se ha leído un solo capítulo del Anti-Düring. Y ahora vamos a demostrar que efectivamente no se ha leído un solo capítulo del Anti-Düring, porque si se hubiese leído uno solo, no diría la barbaridad que dice. Pero es que además, en estos menos de 2 primeros minutos, vuelve otra vez a inventarse las traducciones de los textos marxistas. Normalmente, en su mala fe, en su deseo de engañar y de distorsionar, pues lo que suele hacer es que traducciones muy bien hechas al castellano no las utiliza. Y lo que hace es retraducir del inglés. Y al retraducir del inglés, distorsiona los textos, los cambia para que digan lo que él quiere que digan. Y así le hemos demostrado un montón de veces que distorsiona
los textos, pero es que a veces no distorsiona los textos, con cierta frecuencia simplemente se los inventa de la nada. El texto que él traduce y el texto original, ya se lo hemos demostrado varias veces, y aquí se lo vamos a demostrar de nuevo, otra vez en este vídeo, se lo inventa, es totalmente inventado, y al inventárselo además dice unas barbaridades absolutas y totales que demuestran que efectivamente no tiene ni idea de marxismo. Yo creo que es que ya le debería haber un especialista, porque es que esa patología ya no es solo la patología esta de su odio a la verdad y al marxismo, sino que es que se inventan las traducciones sin ninguna necesidad. O sea, ya hemos visto en otros textos que el tío se inventa lo que dice Marx, se inventa lo que dice Engels, se inventa lo que dice Lenin, pero además sin necesidad. O sea, yo digo, es que este hombre ya tiene la cabeza muy mal amueblada, le debería haber un especialista, porque cuando lo distorsiona para que Marx diga lo que él quiere que diga, o Engels o Lenin digan lo que él quiere que digan, dice, bueno, lo llego a entender, lo retraduce forzándolo del inglés para que diga lo que nunca dirían, vale, pero es que aquí la situación, ahora vamos a ver la traducción lamentable, la traducción es que ni se parece y además se la inventa sin ninguna necesidad. ¿Qué es el anti-Düring? ¿Qué es el anti-Düring? Porque necesitamos saber qué es el anti-Düring para demostrar que el mal llamado profesor Rayo no se ha leído un solo capítulo del anti-Düring. El anti-Düring es un libro en el que Engels destroza toda la teoría, toda la obra de Eugenio Düring. El movimiento obrero alemán se había unificado pocos años antes, creando un partido que al final adoptó el nombre de Partido Socialdemócrata Alemán. Y este movimiento tenía dos grandes masas: los lasallistas, que eran unos socialistas utópicos, que empezaron siendo mayoritarios, y los marxistas, que empezaron siendo minoritarios, pero poco a poco, sobre todo la élite del partido, sobre todo los cuadros del partido, se fueron dando cuenta de la enorme diferencia que había entre la teoría de Marx, que es ya un socialismo científico, basado en el método científico, y el socialismo de Lassalle, que es un socialismo utópico que simplemente va persiguiendo el bien y la justicia. Bueno, pues Eugenio Düring creó un pensamiento, creó una obra en la que tenía un pensamiento universal y definitivo, que abarcaba todo el saber humano. Todo el saber humano acababa cerrado para siempre gracias a Eugenio Düring. Algo parecido a lo que hace el mal llamado profesor Rayo, que con su economicismo deja todo el pensamiento universal cerrado definitivamente para siempre. Esto ya es que es así, y es así necesariamente, y difícilmente se va a poder mejorar, pero si se mejora no es cambiándolo, es simplemente mejorándolo. Y este señor Düring, después de, según iba haciendo este pensamiento universal, eterno, definitivo, pues creó una auténtica secta dentro del Partido Obrero Alemán, de tal manera que empezó a haber ya tres grandes tendencias, porque los durangistas, no sé si habría que llamarlos así, empezaron a ser importantes. Y estos durangistas estaban totalmente decididos a que este pensamiento suyo fuese el del partido y acabar totalmente con el lasallismo y el marxismo. En esta situación, pues Engels se vio obligado a ir escribiendo unos artículos en una revista de la socialdemocracia, unos 30 o 30 y pocos artículos, en los que, según el señor Düring iba sacando sus ideas, él se las iba criticando y destrozando. Al final, todos estos artículos se han unido en un libro eterno y universal perfectamente magnífico, que cuando nadie se acuerde de esa mierda pinchada en un palo del anti-Marx, del mal llamado profesor Rayo, la gente seguirá leyendo sin lugar a dudas el anti-Düring de Engels, porque ya es una obra eterna del saber universal. Y Engels decía que el escribir el anti-Düring había sido aburrido, había sido tedioso, había sido asqueroso, que no le daba ninguna gana, que lo hizo sin ninguna ilusión, ¿no? que era algo que producía somnolencia, vamos a decirlo así, ¿no? Pero ya una vez destrozado todo el pensamiento de Eugenio Düring, desaparecida su secta, desaparecidos estos ya desde el partido, pues no entendía, porque él vivía en Inglaterra, no en Alemania, que reimprimían
todos los artículos como un libro y le pedían que hiciera un prólogo. Además, el libro tiraba un montón de ejemplares y se vendieron rapidísimamente. Y una segunda edición y una tercera edición en Vida de Engels, y yo no sé cuántas ediciones habrá habido y en cuántos idiomas a lo largo del tiempo. Engels no entendía, dice, pero vamos a ver, si ya Düring está destrozado, si ya nadie defiende lo que decía Düring, ¿por qué están tan interesados en leer aquellos artículos periodísticos que yo publicaba en aquella revista destrozando las estúpidas teorías del señor Düring? Pues porque había hecho un ejemplo práctico de marxismo. Aquella gente que no era gente ilustrada, que era dificilísimo encontrar en el Partido Socialdemócrata Alemán alguien que hubiera hecho el bachillerato, y si habías hecho el bachillerato ibas inmediatamente a cuadros, si habías hecho la universidad ya no te quiero decir, a los cuadros más altos, pero directamente. Pues en aquel partido, en donde todavía había analfabetos, ¿no?, este libro era valoradísimo, porque ellos entendían perfectamente lo que había estado diciendo Düring y su secta. Les habían estado dando la lata, habían intentado que el partido fuera durangista, y entonces, al ver la crítica que le hacía Engels, conseguían entender muy bien el marxismo, y lo entendían además en toda su extensión, porque como el pensamiento de Düring se había abarcado todo el pensamiento humano, pues era una crítica a todo el pensamiento humano, empezando por la filosofía y terminando por la economía, y pasando, yo que sé, por la educación o lo que fuera, o la legislación, etcétera. Entonces, este libro tuvo una enorme suerte, porque a la gente le gustaba entenderlo de esta forma. Marx y Engels cogen las letras y las humanidades, que hasta ahora habían estado divagando en el a mí me parece, yo creo, yo considero, eso no me parece bien, yo creo que habría que hacer las cosas así, y las transforman en algo muy distinto, las transforman gracias al método científico en ciencias sociales. Ya el marxismo no va a ser un procedimiento como el procedimiento de Düring o de La Salle, que pretende una sociedad buena, una sociedad justa, una sociedad igualitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues cualquiera que se lea cualquier prólogo del anti-Düring, de los tres que escribe Engels, cualquiera que se lea un solo capítulo del anti-Düring, se da cuenta de que Engels va siguiendo a Düring, que él simplemente va siguiendo la obra de Düring, y que si el anti-Düring tiene tres partes, es porque Düring escribió su pensamiento, su ciencia eterna, absoluta y universal en tres libros. El primero se llamaba, nos lo dice Engels, curso de filosofía, el segundo, curso de economía nacional y social, y el tercero, historia crítica de la economía nacional y del socialismo. Y las tres partes del anti-Düring responden a cada uno de estos libros. Engels sigue en su crítica a Düring. Según Düring escribe, él le responde, de tal manera que el índice del anti-Düring es simplemente una copia de la obra de Eugenio Düring. Engels a su obra le llamó La revolución de la ciencia del señor Düring, riéndose de Düring, evidentemente, ¿no? Pero curiosamente, la obra de Engels la conocemos por el anti-Düring, y la suma de estos tres libros que escribió Düring la conocemos como La revolución de la ciencia del señor Eugenio Düring, riéndonos de él. Es el nombre con el que normalmente se conoce. De tal manera que La revolución de la ciencia del señor Düring, escrita por Düring, tiene un índice con tres libros, y ese índice se tiene que replicar de forma muy exacta en el anti-Düring de Engels. Es así de simple, y cualquiera que se lee un solo capítulo lo entiende, porque cuando tú te cogías la revista, pues podías no saber de qué iba la cosa. Entonces, inmediatamente que empiezas a leer, te das cuenta que está criticando la obra de Düring, porque está siguiendo a la obra de Düring. Es evidente que Engels no está haciendo una obra de marxismo, sino que está haciendo la crítica de la obra de Düring en la parte que ahora corresponde. Bueno, pues con solo leerse un artículo, uno solo del anti-Düring, cualquiera, uno se da cuenta de esta situación, que el índice del anti-Düring no lo decide Engels, lo decide Düring al hacer el índice de la revolución de la ciencia del señor Düring. Engels se ve obligado a seguir a Düring. Bueno, pues Lenin y otros marxistas, como el renegado Kautsky, etc., pues habían indicado con gran razón que el marxismo se basa sobre todo en lo más elevado, en lo más
avanzado que había hacia mediados del siglo XIX en el pensamiento occidental y en el pensamiento mundial, en la filosofía alemana, en los socialismos franceses, en los diversos socialismos utópicos franceses y en la economía inglesa. Bueno, pues escuchen ustedes al mal llamado profesor Rayo, por la boca muere el pez. Alguien que se ha leído un solo capítulo del Anti-Düring no comete ese error que él va a cometer. Engels no decide él cuál es la estructura del Anti-Düring, partiéndola en estas tres partes. Engels sigue a Düring en la estructura del Anti-Düring, y cualquiera que se ha leído, aunque solo sea un capítulo del Anti-Düring, aunque solo sea uno de los tres prólogos del Anti-Düring, alguien que sabe lo que es el Anti-Düring no comete el error tremendo que comete el mal llamado profesor Rayo. Escuchémosle. El propio Friedrich Engels, compañero de armas intelectual de Marx durante más de 40 años, divide uno de sus libros más conocidos, el Anti-Düring, que constituye una defensa del pensamiento de Marx, divide el Anti-Düring en tres secciones: filosofía, economía y socialismo. Pero santo Dios, Engels no escoge ese índice porque ese índice se ajuste muy bien a lo que es el marxismo y por ello pueda explicar muy bien gracias a ese índice lo que es el marxismo. Y tampoco lo escoge porque los tres grandes componentes del marxismo, las tres grandes bases intelectuales en las que se va a apoyar el pensamiento marxista, en las que se van a apoyar Marx y Engels para poder desarrollar el marxismo, sean la filosofía alemana, el socialismo francés y la economía inglesa. Ese índice no lo hace Engels, ese índice lo hace Düring. Engels se ve obligado a seguir a Düring y tiene esas tres partes porque cada una de las partes es uno de los libros de Düring. Y este es el que va a dar un curso de marxismo explicando por qué Marx está totalmente equivocado cuando se demuestra, por esa bocaza que tiene, que no se ha leído ni un solo capítulo del Anti-Düring, que ha escrito esa mierda pinchar un palo de su anti-Marx sin leerse siquiera la parte económica del Anti-Düring, que ha criticado la economía marxista sin haberse leído la parte económica del Anti-Düring. Ni un solo capítulo. El que se ha leído un solo capítulo se da cuenta de que eso no es cierto, de que Engels va siguiendo simplemente el índice de Düring y que ese índice no lo escoge Engels. Pues este es el que va a dar un curso de marxismo, que basta con echar un vistazo al Anti-Düring para darse cuenta de que lo que dice es una barbaridad. Pero no es la única barbaridad que dice, porque se ve que no se ha leído el Anti-Düring porque dice que el Anti-Düring es un libro de Engels en el que hace una defensa del pensamiento de Marx. Tú no te has leído el Anti-Düring. O sea, Engels no hace ninguna defensa del pensamiento de Marx en el Anti-Düring. Engels hace un ataque al pensamiento de Düring. Y Düring no está criticando a Marx en el Anti-Düring. De hecho, Marx y el marxismo apenas aparecen. Apenas aparecen nadie, porque el Düring es tan arrogante, tan gilipollas, tan creído, que él va a hacer la revolución de la ciencia. Todos los anteriores han estado equivocados, tal como él nos dice, y él va a hacer la nueva ciencia universal en todos los aspectos. Su obra abarca absolutamente todo el saber universal, pero en su arrogancia apenas nombra a nadie. Y aún menos a los marxistas y al marxismo, porque Düring es tan ignorante del marxismo como lo es el mal llamado profesor Rayo, con una diferencia. Düring sí que debía admitir, sin lugar a dudas, que no había leído nada de marxismo porque no merecía la pena, porque aquello era una tontería, porque aquello no valía. En eso está de acuerdo con el mal llamado, pero el mal llamado nos dice que entiende el marxismo. En todo caso, el Marx y el marxismo rarísimamente son nombrados en la revolución de la ciencia del señor Düring. El señor Düring simplemente expone su verdad absoluta y universal, y lo que hace Engels es simplemente atacar a Düring, pero haciéndole un ataque marxista, utilizando el método científico que es el que siempre utiliza el marxismo. Y así este socialismo utópico
queda destrozado. Cualquiera que se ha leído un capítulo del Anti-Düring, uno solo, no comete el error del mal llamado, no dice que es una defensa del pensamiento de Marx, no hay ninguna defensa del pensamiento de Marx, es un ataque al pensamiento de Düring utilizando el método científico, el método marxista. Por eso a la gente le gustaba tanto el libro, porque era la demostración de que todo lo demás estaba equivocado, que todos los socialismos utópicos estaban equivocados. Por ejemplo, alguien se coge el Anti-Düring y puede destrozar las teorías de Lassalle exactamente igual que las de Düring, y puede coger las teorías de cualquier utópico, de cualquier socialismo utópico, que hace una sociedad perfecta, nueva, justa, buena, honorable, y destrozarlas con este mismo método. Con lo cual queda claro que todos estos socialismos utópicos están erróneos, son totalmente equivocados. Pues esto es el Anti-Düring, no es como dice el mal llamado profesor Rayo, que no se ha leído ni un solo artículo, ni un solo después capítulo, una vez que ya se compactan en un libro del Anti-Düring, pues se piensa que es una defensa de Engels del pensamiento de Marx. Y de hecho el pensamiento marxista aparece relativamente poco. Lo que se hace es utilizar el método marxista contra un socialismo utópico. El mal llamado profesor Rayo dice lo que sabe, pero no sabe lo que dice. Y escribe lo que sabe, pero no sabe lo que escribe. Más bien se dedica a copiar y pegar. Cuando uno se coge su bodrio del anti-Marx, simplemente es copiar y pegar, pero no lo entiende. Y además ni siquiera copia y pega de los textos de los clásicos marxistas, muy especialmente de Marx y de Engels, sino que va copiando de donde puede, haciendo una especie de Frankenstein que no tiene el más mínimo sentido. Si el mal llamado profesor Rayo quiere entender el marxismo, puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, puede leerse el Manifiesto Comunista. Yo en todos los vídeos, siempre debajo del vídeo, en la parte de texto, agrego un enlace al Manifiesto Comunista explicado y comentado, que es una obra muy cortita, es una obra que se lee en una mañana o en una tarde, como mucho. Pero hay otra cosa que se puede hacer también si se quiere conocer el marxismo, que es leerse el primer capítulo del Anti-Düring. El primer capítulo del Anti-Düring es el capítulo en el que Engels defiende y explica el marxismo, ¿no? Y dice, bueno, y ahora, visto esto, vamos a ver qué nos ofrece el señor Düring. Y a partir de ahí, partiendo de la teoría marxista, se lo va destrozando todo. Pues menudo curso que va a dar el mal llamado profesor Rayo, que nos demuestra que no se ha leído el Anti-Düring. No se ha leído el Anti-Düring, pero va a dar un curso de marxismo y además va a demostrar los muchos errores del marxismo. Esto es que no es publicidad engañosa, es mentira absoluta, total y descarada, porque ya uno se pregunta si es un curso. Esto llegará a ser un curso, desde luego, de marxismo, tenga usted por seguro que no. O sea, y desde luego, imagínense que ese anti-Marx, que se dedica sobre todo a criticar la economía de Marx, está escrito por el maestro Ciruela, que no sabe leer y pone escuela. Por alguien que nos acaba de demostrar con estas gilipolleces que dice de que no se ha leído ni un solo capítulo del Anti-Düring, por mucho que se las dé de gran entendido del marxismo. Pero que yo creo que aunque se lo leyera, seguiría sin entenderlo, porque lo que naturaleza no da, Salamanca no presta. La estructura del índice del Anti-Düring está determinada por la estructura de la revolución de la ciencia del señor Düring. Y tiene tres partes que se corresponden con cada uno de sus tres libros. El curso de filosofía, el curso de economía nacional y social y la historia crítica de la economía nacional y del socialismo. Y Engels le va siguiendo paso a paso y le va criticando paso a paso. Y Düring, pues como hace un sistema absoluto, total, universal, pues sigue una estructura que, por ejemplo, seguía en muchas enciclopedias, cuando había enciclopedias en papel. Hoy día ya no se publican, pero si alguien quiere irse a una biblioteca donde tengan una enciclopedia de las de otros tiempos, verá que con mucha frecuencia, y sobre todo si tienen varias, que la estructura de las enciclopedias es la misma que utiliza Düring. Empiezan por la filosofía, que entienden que es lo más abstracto, lo más puro, lo más ideal,
entendido como ideas, luego van siguiendo a mediados de la enciclopedia, se va la física o la química, lo mismo que hace Düring, y luego acaban con cosas mundanas como la economía. Bueno, pues Engels simplemente va siguiendo a Düring. O sea, Engels no es un chapuzas como el mal llamado profesor Rayo. El mal llamado profesor Rayo, junto con otro, no sé cómo se llama, otro economicista, el Brown creo que es, ¿no? Tiene un libro muy curioso que se titula El liberalismo no es pecado. Y en este libro se supone, solo se supone, que están replicando a un cura, es un cura carlista, catalán, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero bueno, que escribe un libro pues diciendo lo lógico, que el economicismo es totalmente contrario al cristianismo y da un montón de explicaciones, pero es que no hace falta que te lo diga un cura, te cogen los Hechos de los Apóstoles y ahí en los Hechos de los Apóstoles se dice que cómo vivían los primeros cristianos, no tenían nada suyo, nada era suyo personal, todo lo daban a la comunidad, se ayudaba al que lo necesitaba, no existía el más mínimo egoísmo. Y estos señores te vienen diciendo, lo bueno es el egoísmo. Lo bueno es el egoísmo porque si cada cual es egoísta, la economía mejorará y crecerá, cosa que no es cierta, y entonces todos estaremos mejor económicamente. Luego, como esto es bueno, esto es cristiano, porque eso es su argumento. No nombra la Biblia, no nombra los evangelios, no nombra a San Mateo, no nombra a San Juan en los Hechos de los Apóstoles, simplemente te van explicando el economicismo y como el economicismo es bueno, pues tiene que ser cristiano. Al cura no le responden en nada, no te explican en nada en qué se parece esto a la Biblia. Evidentemente Engels no hace esto. Ellos deberían haber seguido Salvani, creo que se llama el cura, el índice de el liberalismo es pecado, y en su libro El liberalismo no es pecado, haberle replicado con la Sagrada Escritura. Evidentemente es que no podían, es que eso es absolutamente imposible, es que el liberalismo es totalmente contrario al cristianismo. Pero Engels no hace esa chapuza. Engels se coge el índice de Düring y lo va criticando correctamente. Luego el índice del anti-Düring no lo escoge Marx porque esa sea la estructura buena o la estructura del marxismo o lo adecuado para explicar el marxismo. Ese índice se lo coge Engels simplemente porque se ve obligado a seguir el índice de Düring en su revolución de la ciencia del señor Eugenio Düring. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. El mal llamado profesor Rayo habla del anti-Düring como si se lo hubiese leído y lo manejara con toda soltura, pero no se lo ha leído, no se ha leído ni uno solo de los 3 índices, no se ha leído ni uno solo de los capítulos, y además demuestra que no se lo ha leído porque dice que es una defensa de Marx realizada por Engels. El que se lee un solo capítulo se da cuenta que no es una defensa de Marx, es un ataque a Düring utilizando el método marxista. Y de la misma manera que nos hace creer que se ha leído el anti-Düring y que lo maneja con soltura y que lo entiende magníficamente, pretende hacernos creer que se ha leído las obras de los clásicos marxistas, que entiende el marxismo y que se lo maneja con soltura, aunque en verdad no entiende nada y en verdad él mismo sabe que tiene un cacao mental de 1000 demonios y que piensa, en el fondo piensa, aunque no lo puede admitir, que el marxismo es complejísimo, es una cosa críptica extremadamente difícil de comprender, porque no consigue comprenderla bien y aún menos manejarla con soltura. Pero qué osada es la ignorancia y sobre todo qué osada es la pretensión de engañar, la mala fe intentando engañar. Porque ya en los 2 primeros minutos vamos a encontrar varios casos en los que se demuestra que miente. Y si en el primer minuto habla del anti-Düring y la caga, pues en estos 2 minutos vuelve a tener otras caídas, vuelve a demostrar en otros sitios que no tiene ni idea de nada y sobre todo se le vuelve a demostrar que tiene intención de engañar, intención de mentir. Él habitualmente se distorsiona las traducciones. Las traducciones de Lenin, toda la obra de Lenin está magníficamente traducida al castellano y toda la obra más importante de Marx y de Engels está traducida al castellano, pero él, para distorsionar lo que dicen, para que digan lo que él quiere que digan, pues lo que hace es que las retraduce del inglés. Es tan petimetre, ¿no?, que coge y retraduce del inglés a los clásicos marxistas para distorsionar y para que digan lo que nunca han dicho.
Pero es que hay veces, y ya se lo hemos demostrado muchas veces, que no solo distorsiona, sino que es que llega a inventarse las traducciones. Llega un momento en que esto ya no es una distorsión, sino que dices, esto no tiene nada que ver con el original, pero si esto llega a una situación, llega a un extremo en el que no se parece en nada, ¿no? En vez de utilizar las magníficas traducciones que tenemos realizadas normalmente en la URSS, porque en la URSS había una obsesión con las buenas traducciones en todo y muy especialmente en las obras marxistas. Durante la época zarista, bueno, pues primero, cualquiera valía para traducir, que normalmente las traducciones se hacían del francés, cualquiera te traducía del francés, pero luego se distorsionaban para pasar la censura, se les cortaban cachos para pasar la censura, y aquello quedaba una obra que no se parecía en gran cosa al original. Entonces, en la Unión Soviética se tuvo un cuidado exquisito con las traducciones. Los soviéticos podían leer en sus lenguas originales, sobre todo en ruso y en ucraniano, las obras, por ejemplo, de los literatos de todo el mundo, muy bien traducidas. Se tenía un cuidado exquisito en las traducciones, y en las traducciones a las lenguas extranjeras, por ejemplo al castellano, también se tenía un cuidado exquisito. Pero el mal llamado profesor Rayo no, prefiere cogerse la versión inglesa y retraducirla mal del inglés, aunque toda traducción siempre produce una distorsión, pero es que no es que sean dos distorsiones, sino que es una distorsión de mala fe. Bueno, pues vamos a ver cómo traduce un texto, que no es que lo traduzca, es que se lo inventa. Si ustedes no saben francés, no se preocupen, que ahora yo les voy a explicar lo que dice y ustedes van a quedar completamente convencidos de que está intentando engañar, de mala fe cuando realiza la supuesta traducción que vamos a ver, que de traducción no tiene nada, es simple y llanamente una invención de lo que pone en este texto. Kautsky también dejó escrito lo siguiente sobre el pensamiento de Marx. El socialismo científico moderno, es decir, el pensamiento de Marx, era la fusión de todo lo que el pensamiento inglés, francés y alemán tenían de grande y fértil. Inglaterra le aportó a Marx la ciencia económica, Francia el pensamiento político y Alemania el pensamiento puro. Solo sabiendo castellano, ya con saber castellano, sin saber una palabra de francés, te das cuenta que ahí no pone eso. Y si además sabes catalán, o sabes valenciano, o sabes mallorquín, te das cuenta aún con más facilidad y con más claridad que se ha inventado la traducción, que ahí no pone absolutamente nada parecido a lo que él está diciendo, que eso está totalmente inventado. Vamos a ver qué es lo que verdaderamente dice, se lo voy a traducir yo y enseguida se van a dar ustedes cuenta de que es evidente, todavía más evidente, que se lo ha inventado todo. Vamos a ver el texto en francés y se lo voy traduciendo yo para que se den cuenta que no se parece absolutamente en nada a lo que él nos dice. Lo primero que vemos al analizar el texto es que la primera parte del texto es un título, hay un 3 y luego pone una cosa en negrita. ¿Y qué pone? 3. La síntesis del pensamiento alemán, del pensamiento francés y del pensamiento inglés. O dicho en mejor castellano, en mejor redacción castellana, la síntesis del pensamiento alemán, francés e inglés. Ese es el título de esta cosa, que no sabemos exactamente todavía lo que es. Y después del título está el primer párrafo. Y a poco que se sepa de castellano, uno más o menos se hace una idea de lo que ahí pone, aunque no sepa nada de francés, pero yo se lo traduzco y además muy correctamente. Pone: 3 naciones representaban, en el siglo XIX, la civilización moderna. Solamente celui, o sea, que es el qué, aquel, quién, solamente quién, o solo quién hubiese asimilado el espíritu total, en su totalidad, de las 3, y estuviese en sí también armado con todas las demás conquistas de su siglo, podría producir el inmenso trabajo que realizó Marx. Punto. Y el último párrafo, que tiene una sola frase, pues también se ve con bastante claridad, sabiendo castellano, más o menos qué dice.
la síntesis del pensamiento de estas tres naciones, donde cada una de ellas pierde su aspecto unilateral, o si lo queremos mejor redactado en castellano, podríamos decir, la síntesis del pensamiento de estos tres países, donde cada uno de ellos pierde su aspecto nacional, también lo podríamos decir así, para que quede mejor redactado en castellano, constituye el punto de partida de la contribución histórica de Marx y de Engels. No se parece en nada a lo que él traduce. Se inventa una vez más y por enésima vez la traducción. Continuamente, casi permanentemente, distorsiona las traducciones para que los clásicos marxistas digan lo que él quiere que dice. Pero es que hay veces que ya no distorsiona, se lo inventa, simplemente se lo inventan. Fíjense ustedes lo que en verdad dice y luego lo vamos a comparar con lo que él pretende que dice. ¿Qué está aquí diciendo? Miren ustedes que efectivamente mi traducción es correcta, aunque ustedes no sepan francés, se dan cuenta que mi traducción es correcta o por lo menos está muy cercana al texto. Ustedes, si no saben francés, no podrán asegurar que está muy bien hecha. Yo les aseguro que está muy bien hecha, pero por lo menos me tendrán que asegurar que se parece bastante a lo que uno supondría solo sabiendo castellano. Bueno, pues ¿qué dice aquí? Primero hay un título que es el título 3. Está el título de lo que después viene debajo. Y pone 3, la síntesis del pensamiento alemán, del pensamiento francés y del pensamiento inglés. Primer párrafo, las tres naciones representaban en el siglo XIX la civilización moderna. Solo quien hubiese asimilado el espíritu total de las tres y que estuviese armado además con todas las conquistas de su siglo, podría producir el inmenso trabajo que realizó Marx. Punto y aparte. La síntesis del pensamiento de estas tres naciones, donde cada una de ellas pierde su aspecto unilateral, constituye el punto de partida de la contribución histórica de Marx y de Engels. Esto es lo que verdaderamente pone en el texto. Pues vamos a ver de nuevo lo que se inventa el profesor Rayo. Díganme ustedes si es evidente o no es evidente que simple y llanamente se lo inventa, le traduce lo que le sale de los cojones y se acabó, ya ni siquiera se molesta en distorsionarlo. Se lo inventa. Kautsky también dejó escrito lo siguiente sobre el pensamiento de Marx. El socialismo científico moderno, es decir, el pensamiento de Marx, era la fusión de todo lo que el pensamiento inglés, francés y alemán tenían de grande y fértil. Inglaterra le aportó a Marx la ciencia económica, Francia el pensamiento político y Alemania el pensamiento puro. Juzguen por ustedes mismos. Si saben ustedes castellano, y dado que me están escuchando saben castellano, juzguen por ustedes mismos. ¿Pone ahí eso o no pone ahí eso? Ahí no pone eso. En ese texto francés no pone lo que él dice. Se lo ha inventado, ahí no pone eso. Pero alguien podría pensar, bueno, a lo mejor lo que ha pasado es que se ha equivocado, y como no sabe francés, ni sabe alemán, como no sabe inglés, porque qué traducciones hace, como no sabe castellano, porque dices, bueno, este hombre ya no es como aprobó las redacciones del bachillerato, sino como aprobó las redacciones de la básica, de la educación más básica, primaria y elemental. Pero bueno, que tienes que estar buscando a ver dónde está el verbo, a ver qué significado tiene esta frase, porque con frecuencia en su bodrio del anti-Marx no se entiende lo que escribe. Es un libro árido y sórdido como el solo. Bueno, pues alguien podría pensar, bueno, a lo mejor se ha equivocado de buena fe. Como no sabe francés, ha puesto un texto y ha leído un texto distinto de El renegado Kautsky. Pues les digo yo a ustedes que no, que se lo ha inventado. Ese texto no es de Kautsky. Yo les aseguro y se lo voy a demostrar que ese texto está puesto ahí de mala fe y que ese texto está escrito por el mal llamado profesor Rayo. Que Kautsky, ni siquiera cuando ya se convirtió en el renegado Kautsky, hubiese escrito ese texto. Ese texto les aseguro yo que es de la mano del mal llamado profesor Rayo. Se lo inventa, simplemente se lo inventa. Y para demostrar que se lo inventa y que Kautsky jamás podría haber escrito eso, vamos a ver quién era Kautsky. Kautsky fue durante mucho tiempo
durante unos 20 años el gran teórico marxista. Desde la muerte de Engels en 1895 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, esos aproximadamente 20 años, Kautsky era el gran teórico marxista. Y el mismo Lenin se consideraba kautskista. Lenin decía que él estaba dentro del marxismo, dentro del sector más importante, del sector predominante, que era el sector kautskista. Pero en 1914 se produce lo que se conoce la traición de los dirigentes de la socialdemocracia alemana, de los dirigentes marxistas alemanes. La Segunda Internacional, la asociación de todas las asociaciones marxistas de trabajadores, había decidido que no se iba a apoyar lo que luego fue la Primera Guerra Mundial y que todos los países, las organizaciones marxistas, todas las organizaciones obreras marxistas iban a defender la paz. Pero la dirección alemana rompe este acuerdo, vota a favor de la guerra, vota a favor de los llamados créditos de guerra, porque era como que le daban unos créditos al ejército que luego el ejército devolvería con intereses o algo así, una tontería absoluta y total. Y este es el fin de la Segunda Internacional, porque todos los partidos obreros marxistas, todos los partidos socialdemócratas y socialistas, que eran los nombres con los que se les solía conocer, socialdemócratas en el este y socialistas en el oeste, era el nombre que se solía dar al marxismo, pues apoyan la guerra con las únicas excepciones del partido serbio y el partido bolchevique ruso. Y a partir de este momento la Segunda Internacional queda absolutamente derruida. Y Kautsky se convierte a partir de ese momento en un renegado del marxismo. Él va a seguir diciendo que él es marxista, que él es un verdadero marxista, pero es que se convierte en un reaccionario y sus obras de juventud y sus obras de vejez es que no se parecen absolutamente en nada. Bueno, pues vamos a demostrar que este texto de Kautsky, que está sacado de las tres fuentes del marxismo, digo que está sacado de las tres fuentes del marxismo el que aparece escrito, el otro no está sacado de las tres fuentes del marxismo ni de ninguna otra obra de Kautsky, es simplemente obra del mal llamado profesor Rayo. Pues voy a demostrar que ese texto no es un error, no es que Kautsky haya escrito eso en otro sitio y se haya equivocado porque no sabe francés, no. Kautsky jamás habría escrito eso, porque Kautsky, aun siendo un renegado, decía que él era el verdadero marxismo, que él era el verdadero marxista, que los bolcheviques y que los comunistas se habían inventado una cosa que era contraria al marxismo. Pues ni siquiera cuando Kautsky se convirtió en un renegado y en un reaccionario antimarxista, podría haber escrito lo que traduce el mal llamado profesor Rayo. El mal llamado profesor Rayo voy a demostrar que se lo inventa, que eso no puede ser en modo alguno de Kautsky, que Kautsky jamás hubiese escrito eso. Porque Kautsky era un reaccionario y era un renegado. Pero ser un renegado no es ser un apóstata. Un renegado es quien reniega del marxismo, y efectivamente él había renegado del marxismo. En su obra ya de vejez es totalmente antimarxista, es totalmente contraria a su obra de juventud. Pero él no era un apóstata, él decía que él era marxista, él no decía me he dado cuenta de que el marxismo está equivocado, ya no soy marxista. No, él no era un apóstata, él no renegaba del marxismo públicamente, simplemente al revés, decía que él era marxista, aunque él en verdad renegaba del marxismo privadamente, sin admitirlo. Bueno, pues a partir de la Revolución Rusa, incluso antes, a partir ya de la Guerra Mundial del 14, empieza un tremendo enfrentamiento con Lenin y con los verdaderos marxistas, con los comunistas, con los bolcheviques. Quienes me preguntan, dice, oye, ¿tú qué sabes de estas cosas? ¿Qué podría yo leer sobre la Revolución Rusa? ¿Tú qué libro me recomiendas que lea yo sobre la Revolución Rusa? Y digo, bueno, pues depende de lo que quieras. Si lo que quieres es ese típico libro, porque cuando uno estudia historia, desgraciadamente, en el sistema educativo español y en general en cualquier sistema educativo burgués, lo importante es aprenderse la historia, no entender la historia. Lo de entender la historia es que eso no aparece. Pero claro, es que ¿cómo va a aparecer si la demostración
evidente es que la historia es una lucha de clases y una lucha de relaciones económicas, y que la lucha de clases es el motor de la historia, no de la prehistoria. Entonces la historia tiene que ser algo así como el cuento de lo que pasó, en donde no hay ninguna explicación. Pasó porque pasó, pero podía haber pasado otras cosas. ¿Por qué hubo guerras napoleónicas? Pues porque nació Napoleón, porque si Napoleón no hubiese nacido, no habría habido guerras napoleónicas. Estupidez total, tal como nos dice Engels. Si Napoleón no hubiese nacido, pues las guerras napoleónicas habrían sido con cualquier otro general, que los había muy buenos en la revolución. Lo que pasa es que Napoleón es el que sobrevive, y si no, habría sido con el grupo de mariscales, porque aunque no hubiese estado Napoleón, los magníficos mariscales franceses podían haber llevado a cabo ellos mismos las guerras napoleónicas o lo que hubiese sido. Bueno, pues para el que quiere una historia cronológica de la revolución rusa, de la revolución bolchevique, yo le recomiendo este libro, el libro de Carr. Carr escribió una obra enorme que le llevó casi 30 años, en la que escribió esos 12 años, del año 17 al 29 de la Revolución Rusa. Esta obra, que creo que no está traducida al castellano, escrita en inglés, pues dependiendo del editor creo que puede ir entre los 4 y los 14 tomos, es una obra gigantesca. Pero al mismo tiempo hizo un libro bastante, no es un libro voluminoso, es un libro pequeño, resumiendo todo lo que había hecho. Ya ese libro le dio prácticamente el mismo nombre que al conjunto de volúmenes, que al libro extenso, y le llamó La Revolución Rusa de Lenin a Stalin de 1917 a 1929. Pero puede ser que quien esté interesado en la Revolución Rusa no esté interesado simplemente en la cronología de los hechos, sino que esté interesado en qué fue la Revolución Rusa, qué hizo la Revolución Rusa. A mí me da igual si los bolcheviques tomaron el Palacio de Invierno el 7 de noviembre o si lo tomaron el día 8. Me da igual si en el calendario ortodoxo que se llevaba en Rusia era el día 25 de octubre o era el día 26. Es que eso no es lo importante es qué se hizo, qué pasó, qué ocurrió en la Revolución Rusa. Pues a quien quiere eso, que no es una explicación cronológica de lo que fue pasando, yo le recomiendo este otro libro, que es un libro de Lenin, que se titula La Revolución Proletaria, la Revolución Rusa, y el renegado Kautsky. Frente a los ataques de Kautsky a la Revolución Rusa, pues Lenin le dice lo que dicen Marx y lo que dice Engels, que es: la revolución no se hace con flores y con bombones. Ya se dice en el manifiesto comunista que el proletariado solo puede alcanzar sus objetivos por la violencia, y que si quiere tomar el poder tiene que usar la violencia. Las revoluciones no se hacen con rosas y bombones, las revoluciones se hacen matando, encarcelando y torturando. Así es como se toma el poder, no hay otra forma de tomarlo, porque si no, como dice Lenin, las clases reaccionarias, incluso una vez que lo han tomado, vuelven con unas fuerzas muy superiores, dispuestas a no admitir los cambios y a exigir los privilegios que tenían anteriormente. Bueno, pues aquí tenemos al renegado Kautsky, que se convirtió en un absoluto renegado y en un absoluto reaccionario tras el triunfo, bueno, ya en la Guerra Mundial y aún más tras la Revolución Rusa. Pero, ¿quién estaba en lo correcto? O sea, ¿quiénes seguían siendo los verdaderos comunistas? Bueno, pues esto se ve muy claramente en la Unión Soviética, pese al odio que le tenían, pese al odio que le tenemos, pese a que traicionó a la clase obrera, se seguían publicando las obras de Kautsky. Más bien deberíamos decir que se empezaron a publicar las obras de Kautsky porque se tradujeron al ruso y se publicaron por primera vez, puesto que estaban prohibidas por el régimen zarista. Y no había ningún problema cuando la gente decía, pero esto es de Kautsky, y decían, no os preocupéis, esto es del primer Kautsky, es de cuando Kautsky era marxista, y nosotros, lógicamente, vemos que estos libros son muy buenos, la traición, la reacción a la que ha llegado Kautsky, ese pensamiento reaccionario, el que se haya terminado siendo un renegado del marxismo, no quiere decir que por eso sus libros hayan cambiado, en el sentido de que sus libros de juventud siguen teniendo las mismas palabras que tenían y los mismos pensamientos. Los libros de vejez evidentemente no fueron publicados en la Unión Soviética.
Y esta es la demostración de quiénes seguían siendo los verdaderos marxistas. Y Lenin estaba dentro del kausquismo, él se consideraba kausquista. ¿Y quién era el gran teórico no kausquista? Pues Rosa Luxemburgo. Y Lenin polemizó muchísimo con Rosa Luxemburgo en diversas revistas de cuadros, vamos a decirlo así, revistas de nivel dentro del movimiento marxista. Y cuando ya estaba a punto de morir, estaba ya hecho casi un vegetal, puesto que el atentado al final pues le pasó factura, pues Lenin se arrepintió de todo lo que había polemizado con Rosa Luxemburgo y pidió por favor que se publicaran las obras completas de Rosa Luxemburgo. Y esas obras completas, entre otras cosas, tenían todos los textos en los que Rosa Luxemburgo le atacaba y que se iban a perder por ahí porque estaban en revistas diversas. Posiblemente no había nada de Rosa Luxemburgo en toda la Unión Soviética. Tuvieron que ir a buscar a ver los textos donde los encontraban, en donde podía haber ejemplares todavía de aquellas revistas de hace años en Alemania. Y efectivamente se publicaron las obras completas de Rosa Luxemburgo tal como quería Lenin, en las que Rosa Luxemburgo le atacaba duramente. Bueno, pues este es el horroroso dictador que destruía toda libertad de expresión y que los libros de Kautsky o los libros de Rosa Luxemburgo pues los seguía publicando sin ningún problema. Yo no sé si los de Kautsky se llegan a publicar en vida de Lenin, pero desde luego los de Rosa Luxemburgo él pidió que se publicaran y ambos se publicaron. Bueno, pues el mal llamado profesor Rayo es imposible que se haya equivocado y haya cogido otro texto de Kautsky, que dice, bueno, es que como no sabe francés, como es un ignorante, ha puesto un texto en francés, se ha equivocado y ha traducido otro o ha puesto otro. No, yo les aseguro que ese texto no puede ser de Kautsky. ¿Y por qué no puede ser de Kautsky? Porque Kautsky siempre dijo que él era marxista, y alguien que se dice marxista, aunque no lo sea, nunca va a escribir lo que nos dice el mal llamado que escribió Kautsky. Ahora voy a demostrarles que Kautsky, ni siquiera en los peores momentos ya antes de morir, muere creo que en el 1933, ni siquiera en los momentos en que era más renegado y más racionario, nunca jamás hubiese podido escribir esos textos, porque estos textos son profundamente antimarxistas, y Kautsky conocía el marxismo, y lo conocía muy bien, y él se intentaba hacer pasar por marxista, y se habría dado cuenta enseguida, si es que lo hubiese escrito, que no lo podía publicar, porque se le habrían echado encima diciendo, usted es un antimarxista cuando escribe esto, usted no puede escribir esto porque usted dice que es marxista, y si es marxista es que conoce el marxismo. Pues según el mal llamado profesor Rayo, el renegado Kautsky escribió lo siguiente: el socialismo científico moderno, es decir, el pensamiento de Marx era bla 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 bla. Es absolutamente imposible que el renegado Kautsky pudiera escribir esto. Marx y Engels aplicaron el método científico a las letras y a las humanidades y las convirtieron en ciencias sociales. Ahí donde pone el socialismo científico moderno, se puede traducir también perfectamente, si esto lo ha escrito Kautsky, la sociología científica moderna, es decir, el pensamiento de Marx. Esto no tiene el más mínimo significado. Es algo así como decir la física relativista moderna, es decir, el pensamiento de Einstein, o decir el electromagnetismo moderno, es decir, el pensamiento de Maxwell. Esto no tiene sentido. Esto, si lo escribe Kautsky lo que estaría escribiendo sería las ciencias sociales modernas, es decir, el pensamiento de Marx. Pero mire usted, las ciencias sociales no son el pensamiento de Marx, de la misma forma que la física relativista no es el pensamiento de Einstein. Einstein era de pensamiento marxista. Einstein era marxista. Su pensamiento no era la física que él descubrió. Pues exactamente igual. La sociología científica no puede ser el pensamiento de Marx. Esto jamás lo hubiese escrito Kautsky, porque se le habrían echado inmediatamente diciendo, pero ¿qué estás escribiendo? Tú ni eres marxista, ni entiendes el marxismo. Si algún día lo entendiste, ya lo has debido olvidar, porque lo que estás escribiendo es una soberana gilipollez.
gilipollez. Esto escrito por Kautsky no tiene ningún significado, tampoco lo tiene escrito por el mal llamado profesor Rayo, pero aún más por Kautsky, y Kautsky se daría cuenta inmediatamente de que lo que está escribiendo es una tontería. Este texto creo que está directamente escrito en francés por Kautsky. Yo lo estaba buscando en alemán para ver qué decía el original alemán y no he podido asegurarme, pero creo que este texto está escrito, porque Kautsky escribe casi todo en alemán, pero yo creo que este texto está escrito en francés. En todo caso, hay una cosa clara: este texto no es de Kautsky, ni en esta obra sobre las tres fuentes del marxismo, ni de ninguna otra de la enorme producción de Kautsky, porque Kautsky escribió muchísimo. Kautsky jamás, yo les aseguro, que en absolutamente ninguna de sus obras, en ninguno de sus textos, jamás ha escrito la barbaridad de escribir el socialismo científico moderno, es decir, el pensamiento de Marx. Porque eso escrito por Kautsky, cualquier marxista se daría cuenta que es que no tiene ni significado. Eso sería como escribir las modernas ciencias sociales, es decir, el pensamiento de Marx. Una cosa son las ciencias sociales y otra cosa es el pensamiento de Marx, que el pensamiento de Marx sería más bien si acaso el marxismo. En consecuencia, este texto es evidente, ya esta es la primera causa por la que no puede ser un error del mal llamado, que se ha equivocado y ha cogido otro texto distinto de Kautsky, que ha puesto un texto en la pantalla pero nos ha leído otro texto y como no sabe francés pues ha cometido ese error de buena fe. Este texto está escrito de mala fe. Este texto no es un texto de Kautsky, jamás en ningún sitio, en ninguna obra, ni siquiera estando ya muy viejo, Kautsky escribiría la estupidez de decir las ciencias sociales modernas, es decir, el pensamiento de Marx. Y hay una segunda causa por la que este texto no puede ser de Kautsky. Kautsky jamás hubiese podido escribir este texto, porque este texto diría algo así como: las ciencias sociales modernas, es decir, el pensamiento de Marx, era la fusión de todo lo que el pensamiento inglés, francés y alemán tenían de grande y de fértil. Inglaterra le aportó a Marx la ciencia económica, Francia el pensamiento político y Alemania el pensamiento puro. Kautsky jamás hubiese cometido el error de decir que Francia le aportó a Marx o al marxismo el pensamiento político. Nada de eso. Es que este hombre no ha entendido absolutamente nada de nada. El pensamiento político francés era el más avanzado en su momento, sin lugar a dudas, aunque también había algunos autores ingleses que eran bastante buenos, pero era principalmente el pensamiento político francés. Y lo que va a hacer el marxismo es destrozar el pensamiento político francés, destruirlo y crear algo nuevo. Pero explicado por Engels, que el mal llamado no lo entiende, Engels dice que Francia nos aportó el pensamiento político, porque si estos autores no hubiesen existido, sin lugar a dudas, Marx, yo y otros hubiésemos hecho lo mismo y habíamos caído en los mismos errores. Pero ya nos habíamos dado cuenta de que esos eran errores, fuimos la generación siguiente y pudimos sobrepasar este pensamiento político. ¿En qué se basaba este pensamiento político? Bueno, los autores políticos franceses principales lo que hacían era lo siguiente. Ellos hacían sociedades buenas, sociedades justas, sociedades perfectas o casi perfectas, ¿no? Y uno cuando las leía, o incluso cuando las lee hoy en día, dice, bueno, esto está muy bien, esto está muy bien, esto es una sociedad muy bien hecha, esto es una cosa que es muy interesante. Bueno, pues ahora intentaban poner en práctica esas sociedades buenas y justas, y el desastre era absoluto, era total, ¿no? Con gente totalmente convencida de la causa, con gente totalmente convencida de que esto era lo que había que hacer, que esta era la sociedad del futuro. Los intentos de crear estas sociedades del futuro en pequeños experimentos sociales de unos pocos cientos, como mucho unos pocos miles de personas, tenían unos fracasos bestiales. Es que ya antes de empezar te dabas cuenta que aquello iba a ser un desastre sin paliativos, ¿no? Y inmediatamente, desde muy jóvenes, Marx y Engels critican durísimamente el pensamiento político francés. Y este pensamiento político francés empieza, por ejemplo, en la obra de Marx que se conoce como el Anti-Proudhon. O sea, Proudhon escribió una de estas obras con su socialismo.
Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que a esta obra la tituló La filosofía de la miseria. Y Marx le respondió con una obra que tituló La miseria de la filosofía, ¿no? Y en el que destroza totalmente las teorías de Proudhon. ¿Y por qué esta gente, por qué todos estos pensadores políticos franceses que querían hacer sociedades perfectas fracasaban totalmente? Bueno, pues no tenemos tiempo de explicarlo con detenimiento, pero porque nos dice Marx y Engels que, digamos, empieza la casa por el tejado, ¿no? Es la sociedad económica, es la situación económica material y productiva de una sociedad la que crea su pensamiento, la que crea su idea de bien, la que crea su idea de mal, de justicia, de injusticia, de masculinidad, de feminidad, de honor, de decencia, etc. Todas las ideas sociales de los hombres se generan por la sociedad en la que viven, y entonces ellos intentan, cogiendo unas ideas de bien y de justicia, que son las que a ellos les parecen que son el bien y la justicia, pero cada sociedad tiene su idea de bien y de justicia distinta, hacer una sociedad que se ajuste a sus ideas, que se ajuste a su pensamiento social. Pero es que no es así, es al revés. Hay que empezar por una estructuración materialista de la sociedad, hay que empezar describiendo cómo debe ser económica, material, productivamente la sociedad, y nos da igual la idea de bien o la idea de mal, la idea de justo o la idea de injusto. Ya esa sociedad generará esa idea, y esa sociedad solo pervivirá si es económicamente superior a las demás. ¿Por qué, por ejemplo, el capitalismo se está implantando en todo el mundo, está arrasando con todo? Porque es económicamente muy superior a absolutamente todo lo que se va encontrando por ahí, y muy especialmente a los pueblos bárbaros y semibárbaros, como lo llaman ellos. Incluso las naciones civilizadas se ven obligadas a implantar el capitalismo porque si no se quedan rezagadas. La capacidad productiva del capitalismo, la capacidad productiva de la máquina de vapor, de los ferrocarriles, etcétera, hace que tengan que implantar este sistema productivo. Y este sistema productivo, ¿qué es lo que crea? La ideología burguesa. La ideología burguesa nace de la estructura económica, material y productiva del capitalismo. No es que los burgueses tuvieran unas ideas y las hayan aplicado al capitalismo, es que el capitalismo ha generado esas ideas de bien y de justicia, ¿no? Entonces, claro, ellos lo que hacen es destrozar el pensamiento político francés prácticamente en su totalidad. Toman muy poquitas cosas del pensamiento político francés. Entre otras cosas, lo que sí que toman, porque eso ya existía, es, por ejemplo, la idea de lucha de clases, que ya existía con anterioridad. No la crean Marx y Engels, pero en general destrozan totalmente el pensamiento político francés y crean un pensamiento nuevo. Luego, Kautsky jamás diría que el marxismo es la fusión en Francia del pensamiento político francés. No, una cosa es que se apoyen en él, una cosa es que sea la base sobre la que construyen el marxismo, ¿no? Porque, como dice Engels, si no hubiese existido ya este pensamiento, nosotros habríamos caído en los mismos errores y habríamos tenido que esperar a la generación siguiente a que nos sacara de estos errores. Pero una vez creado este pensamiento, viendo los fracasos totales que se crean, creando esas sociedades o intentando crear esas sociedades buenas, justas, perfectas, Marx y Engels destrozan el pensamiento político francés, que es un pensamiento político idealista que intenta implantar el bien y la justicia, y crean un pensamiento político materialista y económico. Bueno, pues entonces Kautsky jamás hubiese cometido este error. Kautsky jamás, porque entiende el marxismo y entiende el pensamiento político de los socialistas utópicos franceses, hubiese dicho que el marxismo es una fusión del pensamiento político de Francia, del pensamiento político francés. No es una fusión de eso, es que destroza eso y sobre sus ruinas consigue construir algo nuevo, y necesitó ese pensamiento para poder construir sobre sus ruinas. Consecuencia: el mal llamado profesor Rayo se está inventando la traducción. Esto no puede ser de Kautsky. Kautsky jamás dirá que el marxismo es la fusión del pensamiento político francés. Puede ser, la primera frase sí que es correcta. O sea, cuando dice, era la fusión de todo lo que el pensamiento inglés, francés y alemán tenían de grande y de fértil. Eso es correcta hasta ahí.
Pero cuando dice que Inglaterra le aporta a Marx la ciencia económica, es verdad. Marx coge la ciencia económica burguesa y la aplica al marxismo. Coge sobre todo a Dan Smith y a David Ricardo, cuyas obras le parecen que están en general correctas, pero no coge el pensamiento político francés. Kautsky jamás hubiese escrito esta barbaridad. El socialismo utópico francés, al revés, lo destrozan y sobre sus ruinas construyen el marxismo. Pero solo aquel que tenía una visión, tal como dice en el texto verdadero, una visión completa, general, de este socialismo francés, podía construir la gigantesca obra marxista de Marx y de Engels. El mal llamado se está inventando la traducción. Kautsky jamás hubiese dicho que el marxismo tiene en una de sus partes la fusión del pensamiento político francés, porque Kautsky conoce a estos autores, que los ha leído sin lugar a dudas, y conoce el pensamiento de Marx, y nunca jamás hubiese cometido este error. Se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Mal llamado, eres un asqueroso mentiroso, te lo estás inventando todo. Esta supuesta traducción de Kautsky no existe en ningún sitio. Kautsky jamás escribió este párrafo con estas dos frases. Y como se coge antes a un mentiroso que a un cojo, pues hay una tercera causa por la que se demuestra que el mal llamado profesor Rayo se ha inventado este texto, y que este texto no es en modo alguno de Kautsky, que jamás Kautsky hubiese escrito esto. Es una mera invención. Y es que en la segunda de las frases de este párrafo, compuesto por dos frases, dice: Inglaterra le aportó a Marx la ciencia económica. Correcto. Francia el pensamiento político, una barbaridad, pero ya la requete barbaridad, porque todavía algo de pensamiento político cogieron, muy poquito, pero algo, ¿no? Pero ya la requete barbaridad es, y Alemania el pensamiento puro. Pero ¿cómo alguien puede decir que el marxismo cogió el pensamiento puro de Alemania o de cualquier otro sitio? Es que este hombre te explica en esa mierda pinchada en un palo, que es su anti-Marx, que es el materialismo, pero luego no lo entiende. O sea, él hace copiar y pegar, él dice lo que sabe, pero no sabe lo que dice. Si supiera lo que dice, nunca diría que Alemania le aportó el pensamiento puro a un pensamiento materialista. Será al revés, el pensamiento materialista desterró el pensamiento puro alemán. Si el marxismo lo que toma de la filosofía alemana es, por ejemplo, la dialéctica de la filosofía de Hegel y otras cosas, pero nunca el pensamiento puro. ¿Qué es el pensamiento puro? Pues la idea en sí misma. O sea, el marxismo, en el ejemplo que hemos puesto, nos dice que el bien es diferente en cada sociedad y en la misma sociedad en cada momento histórico, y la justicia igual, que tú te coges, por ejemplo, las sociedades antiguas, te coges Grecia, te coges Roma, y entonces tienen una idea de bien y de justicia que dicen que es que el esclavismo es bueno, justo y necesario, pero tú te vas a la Edad Media y tienen una idea de bien y de justicia totalmente distinta, y te dicen que que su bien, que su justicia son las únicas, las auténticas, las verdaderas, y que la sociedad feudal es la única posible, la única que quiere dos, es que no puede haber otra. Pero es que tú te vienes al capitalismo y te encuentras que aquí tenemos otro bien distinto y otra justicia distinta, que son el bien y la justicia capitalista, que defienden el capitalismo, y el capitalismo es lo bueno, lo justo y lo único posible, no hay otra cosa. Dentro del mundo, todo el que intenta algo distinto al capitalismo fracasa, y va a fracasar necesariamente. El capitalismo es lo bueno, lo eterno, lo justo y lo que nunca podrá cambiar, ¿no? El capitalismo es eterno. Dice, bueno, vamos a ver, estas ideas de bien y de justicia en la misma sociedad, que es la sociedad europea, han ido cambiando a lo largo de los siglos. Antes el esclavismo era bueno, y antes el feudalismo era bueno, y ahora son malísimos, malísimos. ¿Por qué? Porque la sociedad esclavista crea su idea de bien y de justicia, la sociedad feudal crea su idea de bien y de justicia, la economía capitalista avanzada crea su idea de bien y de justicia. Y como la sociedad no se está quieta, como la sociedad no se está estática, como la sociedad va cambiando con el paso del tiempo, las ideas de bien y de justicia de todas las sociedades van cambiando con el paso del tiempo. Así de simple. Pero
el idealismo nos dice que eso es imposible, que el bien tiene que existir en sí mismo. Pero ¿cómo el bien no va a existir en sí mismo? ¿Cómo la justicia no va a existir en sí misma? ¿Cómo lo que es bueno en un sitio va a ser malo en el otro? ¿Cómo es que no vamos a poder saber lo que es el bien en sí mismo? ¿Cómo no vamos a poder saber lo que es la justicia en sí mismo? No, el bien y la justicia existen en sí mismos, son pensamientos puros que existen en sí mismos. Y claro, la pregunta es: ¿y desde cuándo existen? Desde que se creó el universo, desde que apareció la vida en la Tierra, desde que aparecieron los primeros cerebros y las primeras neuronas. ¿Desde cuándo existe en sí mismo el bien y la justicia? No, el bien y la justicia, entre otras cosas, no podían existir antes de que existieran cerebros capaces de pensarlos. Así de claro. Luego, el pensamiento puro es lo más contrario que puede haber al marxismo. Y Kautsky lo sabe. Y lo sabe porque el marxismo es una filosofía, es un pensamiento correcto, cierto, científico, materialista, que se basa en la realidad material, ¿no? Y es que el mismo Kautsky, en esta obra, Las tres fuentes del marxismo, explica claramente que él jamás escribiría esto, porque escribe lo siguiente: la realidad era desesperante para esta burguesía, y no le quedó otro remedio más que la evasión en el pensamiento puro y la transfiguración de la realidad. La realidad era desesperante, la realidad material era desesperante para esta burguesía, y no le quedó otro remedio más que la evasión en el pensamiento puro y la transfiguración de la realidad. ¿Qué es el pensamiento puro? La transfiguración de la realidad, todo lo contrario de lo que es el materialismo. ¿Cómo va a escribir el renegado Kautsky que entiende el marxismo una barbaridad tan grande como que Inglaterra le aportó a Marx la ciencia económica? Vale. Francia el pensamiento político, un error. Y la barbaridad más absoluta, que Alemania le aportó el pensamiento puro. Pero ¿cómo le va a aportar el pensamiento puro alguien a un materialista? Al revés, el materialista desecha el pensamiento puro y se queda con todo lo que tenía de bueno, de fértil, de aprovechable, la filosofía alemana, que en aquel siglo era lo más avanzado. Entre Kant, entre Hegel y entre Feuerbach, pues hacen una tripleta tremenda de unos filósofos de altísimo nivel. Entonces, si entiendes algo de filosofía, si entiendes algo de marxismo, jamás escribirás esto. Pero como tú, mal llamado, no tienes ni puta idea ni de economía ni de marxismo, escribes estas barbaridades. Imagínense ustedes que en esa mierda pinchada en un palo que se ha escrito, llamada el Anti-Marx, las 1000 primeras páginas son para explicar el marxismo. Imagínense ustedes qué marxismo puede explicar alguien que te dice barbaridades como que las ciencias sociales modernas, es decir, el pensamiento de Marx, o que el marxismo se creó por la fusión del pensamiento político de los utópicos franceses, o que el materialismo filosófico marxista nace por la fusión del pensamiento puro, del idealismo alemán. Estas son las barbaridades que escribe el mal llamado profesor Rayo. Se ve claramente que esto jamás lo habría escrito Kautsky. O sea, no se está equivocando, no está poniendo un texto de Kautsky y leyendo el otro de buena fe. Está de mala fe intentando engañar. Pero es que, claro, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Y como no tiene ni puta idea de marxismo, pues escribe estas barbaridades, porque Kautsky sí que sabía de marxismo y jamás habría escrito estas barbaridades que él ha escrito. Esto cualquiera que entiende de marxismo se da cuenta que no puede ser de Kautsky, porque si Kautsky hubiera escrito esto, se le habrían echado encima inmediatamente. Pero Kautsky conocía el marxismo e incluso siendo un renegado, jamás había cometido este error. Para quien quiera conocer el marxismo, yo le recomiendo que puede hacer varias cosas. Una es leerse el primer capítulo del Anti-Düring. Otro, que yo siempre lo dejo en estos vídeos al pie, es leerse el Manifiesto Comunista anotado y explicado. Las dos obras se leen en nada, en 1, 2, 3 horas. Depende de lo deprisa que se va. Y yo le recomiendo al mal llamado profesor Rayo, por favor, léete el primer capítulo del Anti-Düring, por favor, léete el Manifiesto Comunista, que tienes aquí debajo el enlace, anotado y comentado, para que puedas entender algo y para que no digas esas barbaridades que dices. Es imposible compaginar esos tres pensamientos porque son totalmente contradictorios. Lo que hacen Marx y Engels, como muy bien
Dice Kautsky, ¿no?, es que se cogen de cada uno lo que tenían de grande y de fértil y lo fusionan, ¿no? Pero evidentemente lo que no van a fusionar es lo que no tenían de grande ni de fértil, ni el socialismo utópico francés, ni el pensamiento puro, ni el idealismo filosófico alemán. En resumidas cuentas, eres un asqueroso, eres un cochino mentiroso. Esto no es que lo hayas traducido mal o que lo hayas cogido de otro texto de Kautsky. Esto simple y llanamente, como ya nos tienes acostumbrados, te has inventado una traducción que no tiene nada que ver, ni con el texto que dices que estás traduciendo, ni con ningún otro texto de la obra de Kautsky, porque Kautsky jamás habría escrito esa barbaridad de ignorante que tú has escrito. Eres tan ignorante, eres tan asno, que eres incapaz de entender el marxismo. Llevas años intentando entender el marxismo, que es fácil de entender, que no es nada complejo, y eres absolutamente incapaz de entenderlo. Dices lo que sabes, pero no sabes lo que dices, porque has sido incapaz de entender ni las cosas más sencillas del marxismo. Por favor, escucha a Lenin, a ver si escuchando y atendiendo eres capaz de entender a Lenin. En este primer vídeo dentro del curso de Anti-Marx para la Universidad de las Hespérides vamos a hablar sobre las influencias intelectuales de Karl Marx. Y a este respecto decía Lenin, de una manera un tanto simplificadora, pero útil a efectos expositivos, que Marx era la consumación de tres corrientes de pensamiento decimonónicas: la filosofía clásica alemana, la economía política inglesa y el socialismo obrerista revolucionario francés. Pero ¿cómo vas a aprender de Lenin si traduces lo que te da la gana? En este caso, por lo menos, no te lo inventas, ya vamos mejorando, ya por lo menos no se lo inventa, pero lo distorsiona totalmente. Ahí no pone lo que tú has dicho, ahí pone la doctrina marxista como título. Y después continúa diciendo, el marxismo es el sistema que Marx descubrió y enseñó. Marx fue el genio que continuó y consumó las tres principales corrientes ideológicas del siglo XIX, cada una representada por las tres naciones más avanzadas en el pensamiento. ¿Y cuáles son estas tres corrientes ideológicas? ¿Cuáles son estos tres pensamientos que Marx continuó y consumó? Pues la filosofía clásica alemana, la economía clásica política inglesa y el socialismo francés combinado con las doctrinas revolucionarias francesas en general. Esto es lo que dice Lenin. Lenin sí que lo entiende. Lenin se da cuenta de que Marx, ¿qué es lo que hace? Que continúa y consuma las tres principales corrientes ideológicas del siglo XIX. No dice que las fusione, dice que las consuma, que las culmina, que las fructifica, porque las continuó, que eres incapaz de entenderlo. Y sobre todo lo que no va a decir Lenin es que ha cogido de esas tres pensamientos nacionales las partes que ha desechado, como has dicho tú en el caso francés y en el caso alemán. Por lo menos has acertado en el caso inglés, aunque yo creo que has acertado más por casualidad que por otra causa. Evidentemente, Marx tomó de Inglaterra la ciencia económica burguesa, y tomando la ciencia económica burguesa demuestra la explotación del hombre por el hombre en el capitalismo. Y entonces la burguesía se vio obligada a abandonar la economía clásica y hacerse una economía nueva absolutamente ridícula, ¿no? O sea, se tienen que crear otra cosa nueva, porque si no es que Marx ha demostrado fehacientemente, basado en la economía burguesa, la explotación del hombre por el hombre. Y por otra parte, Marx destroza y supera, Marx consuma y continúa
el socialismo utópico francés, que es lo que nos está diciendo Engels, ¿no? Que Engels nos dice, si no hubiese sido por estos socialistas utópicos que partieron por el camino más lógico y se estrellaron totalmente, pues nosotros habríamos recorrido el mismo camino, nos habríamos estrellado totalmente. Pero al ver que se habían estrellado de manera tan brutal, nos pusimos a analizar cuál era el problema y conseguimos encontrar el socialismo científico, el socialismo, la sociología materialista, las ciencias sociales basadas en el método científico, y el método científico se basa en la realidad material en el mundo. El científico a lo que más miedo teme es que la realidad y su teoría difieran, que la realidad vaya por un lado y su teoría vaya por el otro, y entonces tiene que cambiar su teoría para adaptarse a la realidad. Y entonces, claro, este era el problema que tenía el socialismo utópico francés, que la realidad no coincidía con sus utopías, que las ideas de bien o las ideas de justicia, que todas las ideas sociales buenas y benéficas y todas las malas y vituperables son simplemente ideas y que se crean en la realidad material de las sociedades que las crean. Y por último tenemos a la filosofía alemana, de la que tomaron todo lo mejor. De Hegel toman la dialéctica, pero desechan el pensamiento puro o el pensamiento idealista. De Kant van a tomar sobre todo la idea de Kant de que hay que hacer una filosofía que por fin sea la filosofía definitiva. Kant se da cuenta al ver la historia de la filosofía, dice que la historia de la filosofía es el osario de las doctrinas filosóficas, ¿no? Aparecen las doctrinas filosóficas y durante unos decenios, incluso durante algunos siglos, hay gente que las apoya, que les parecen buenas, y luego poco a poco se van enfriando, van perdiendo vitalidad y acaban en el cementerio de las doctrinas filosóficas. Y Kant dice, no podemos hacer una doctrina filosófica que no acabe tirada a la basura, ¿no? Y lo intenta, pero fracasa, pero su intento es un escalón necesario para que luego aparezca la filosofía marxista, porque la filosofía marxista es imposible que esté mal, porque se basa simplemente en la realidad material y en aplicar a la filosofía el método científico. Y luego, por último, la tercera parte del pensamiento filosófico alemán que van a tomar es el materialismo, así que sí, materialismo de Feuerbach, pero no el materialismo mecanicista de Feuerbach, lo van a tener que cambiar. O sea, Lenin lo entiende lo que tú no entiendes, lo lees lo que tienes, dices lo que sabes, pero no sabes lo que dices. Lenin comprende que Marx continúa estas tres ramas de pensamiento, las culmina, las fructifica, las consuma junto con Engels, pero tú eres incapaz siquiera de entender esto, y si no eres capaz de entender esto, es que no eres capaz de entender nada. Has escrito 1000 páginas de mierda donde está tu visión de Marx, que es simple y llanamente tu invención de Marx. Pues háganse ustedes a una idea del elevadísimo nivel de este curso de marxismo, en el que además van a demostrar que el marxismo está equivocado. Que en menos de 2 minutos, que hay que tener en cuenta que en esos 2 primeros minutos de la presentación del primer vídeo de marxismo, que son menos de 2 minutos porque como 15 o 20 segundos son la entradilla con la musiquilla. Bueno, pues en menos de 2 minutos, nada más abrir la boca, se demuestra que el curso es una mierda pinchada en un palo, como lo es su libro de anti-Marx. Porque ¿cómo va a enseñar marxismo el que no ha entendido el marxismo hasta estos extremos? Pero es que ya no solo es que no ha entendido el marxismo, sino que nos demuestra que es tan lamentable, tan triste, tan arrastrado, tan rata, que pretende decirnos que nos va a dar un curso de marxismo sin haberse leído ni un solo capítulo del Anti-Düring. O sea, demuestra en los 2 primeros minutos de su curso de marxismo que no se ha leído ni un solo capítulo del Anti-Düring, que ha criticado totalmente la economía del marxismo sin siquiera haberse leído los libros de economía del Anti-Düring. Y por otra parte, que se inventa las traducciones unas veces, como hace con esa traducción de Kautsky, en la cual no solo demuestra su mala fe, su deseo de engañar, su deseo
de tergiversar las cosas para no enseñar la verdad, sino la mentira, sino que además demuestra su absoluta ignorancia, porque si Kautsky hubiese escrito eso, se le habrían echado encima. Kautsky jamás habría escrito eso. En 2 frases tiene 3 causas por las que Kautsky jamás hubiese escrito ese párrafo de 2 frases. O sea que imagínense ustedes qué nivel tiene este hombre. Y luego hemos visto ese otro traducción de Lenin, donde por lo menos no se la inventa, pero traduce lo que le da la gana. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto te dan por hacer este curso? O sea, yo creo que este curso te deberían dar una indemnización por hacerlo. Porque claro, tú cuando haces un curso es para tu bien, es para culturizarte. O sea, tú puedes hacer un curso de marxismo y por supuesto no estar de acuerdo con el marxismo. El renegado Kautsky entendía perfectamente el marxismo y acabó siendo un antimarxista total, aunque él decía que él era marxista. Aunque en verdad era un antimarxista total. ¿Se puede entender el marxismo y no ser marxista, no estar de acuerdo con el marxismo? Por supuesto. Pero lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es intentar enseñar marxismo. Y no solo eso, sino enseñar todos sus errores sin siquiera saber marxismo, inventándose las traducciones y sin haberse leído ni siquiera el Anti-Düring. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Pues nada, en menos de 2 minutos, en los 2 primeros minutos de su introducción al curso del antimarxismo o de su primera lección de antimarxismo, comete tal cantidad de errores, dice tal cantidad de burradas y de payasadas que dan casi para 2 horas, para un vídeo de 2 horas explicando todas las sandeces que dice y demostrando que no tiene ni la más puta idea de marxismo. Si ustedes han tenido la paciencia casi infinita de seguirme hasta aquí, habrán visto que es que el mal llamado no tiene desperdicio, es que uno intenta hacer los vídeos con sus errores y es que te satura porque en 2 minutos te da para hacer 2 horas de vídeo. Bueno, pueden ustedes verse los 2 primeros minutos y juzgar por ustedes mismos y verán la mala intención del mal llamado profesor Rayo. Esa mala intención que se ve porque, por ejemplo, comete errores con intención de engañar, como por ejemplo esa traducción que se inventa, y comete errores y dice barbaridades por ignorancia, por ejemplo como ese pensamiento puro, como ese pensamiento ideal, como esas ideas puras que coge la filosofía marxista de la filosofía alemana. Pero es que además es que este tío es que no tiene vergüenza. O sea, yo si estuviera hablando de algo de lo que no tengo ni puta idea, si estuviera pontificando de algo de lo que no tengo ni puta idea, ¿no?, y cometiera estos errores, si yo me pusiera aquí a hablar de física cuántica y sin tener ni puta idea de física cuántica y dijese las mayores barbaridades que pueda haber en el mundo, o dijese en física, imaginémonos un rayo de color verde, un rayo de luz de color verde que se queda parado aquí en este sitio, o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues es que a mí se me caería la cara de vergüenza de decir supuestas tan absolutas payasadas. Pero es que nada, o sea, esta gentuza economicista pueden decir las mayores estupideces y nada, no se sonrojan lo más mínimo, pueden decir las mayores tonterías, pueden intentar engañar, porque es que yo si miento sabiendo que miento, es que se me nota en la cara. Y si miento porque estoy hablando sin saber por ignorancia, es que se me nota en la cara. Pero a esta gentuza nada, o sea, tranquilamente, con todo el desparpajo del mundo, pues pueden tranquilamente ir diciendo lo que les da la gana, ir pontificando las mayores barbaridades y las mayores mentiras por ignorancia y de mala fe, y ahí se quedan tan tranquilos. No existe ninguna escuela austriaca de economía, como ustedes sabrán. No son nada más que una panda de políticos demagogos que se dedican a decir payasadas que no llegan ni a payasadas económicas. No existe ninguna escuela austriaca de economía. De la misma manera que sí que existe una escuela burguesa keynesiana de economía, y hay que admitir que existe, la llamada escuela austriaca, la escuela economicista de economía, no existe. Y quienes la componen, pues ya ven ustedes qué nivel y qué altura intelectual y moral tienen. Bueno, pues ahora que ustedes han tenido la paciencia, supongo, de seguirme hasta este momento y de haber analizado uno por uno todos los errores de estos apenas 2 minutos que nos han llevado casi 2 horas, porque este tipejo nos satura, pues les voy a poner para que lo disfruten el vídeo con los 2 minutos.
disfrutarlo en el sentido de que no van a saber ustedes si es que son buena gente, si es que son ustedes buenas personas, no van a saber si reír, si llorar, si dar palmas con las orejas, o de ya abrir la ventana y tirarse por la ventana, arrojarse al vacío. Bueno, no se arrojen ustedes al vacío, yo lo que les recomiendo es que lo mejor es llorar, lo mejor es reír, después llorar y luego todo lo demás. Bueno, pues que lo disfruten ustedes y vean la caradura inmensa del mal llamado profesor Rayo, pontificando sobre lo que no sabe, por lo que comete unos errores brutales y además pontificando sabiendo que miente con intención de engañar. En este primer vídeo dentro del curso de Anti-Marx para la Universidad de las Hespérides vamos a hablar sobre las influencias intelectuales de Karl Marx. Y a este respecto decía Lenin, de una manera un tanto simplificadora, pero útil a efectos expositivos, que Marx era la consumación de tres corrientes de pensamiento decimonónicas: la filosofía clásica alemana, la economía política inglesa y el socialismo obrerista revolucionario francés. En realidad, esta división del pensamiento de Marx en tres partes, filosofía alemana, economía inglesa y socialismo francés, ni siquiera es original de Lenin. Previamente, el propio Friedrich Engels, compañero de armas intelectual de Marx durante más de 40 años, divide uno de sus libros más conocidos, el Anti-Düring, que constituye una defensa del pensamiento de Marx, divide el Anti-Düring en tres secciones: filosofía, economía y socialismo. O asimismo, el teórico marxista Karl Kautsky, que mantuvo una relación muy estrecha con Engels y que de hecho fue el encargado de editar y publicar el que se suele considerar el cuarto tomo del Capital, Teorías sobre la plusvalía, Kautsky también dejó escrito lo siguiente sobre el pensamiento de Marx. El socialismo científico moderno, es decir, el pensamiento de Marx, era la fusión de todo lo que el pensamiento inglés, francés y alemán tenían de grande y fértil. Inglaterra le aportó a Marx la ciencia económica, Francia el pensamiento político y Alemania el pensamiento puro.